y por ende les envía un afectuoso saludo. Está muy interesado en este seminario y posteriormente lo ha dado que lo estamos registrando. Para comenzar, preparé una presentación donde busco de alguna forma ilustrar algunos conceptos, indicadores importantes que creo que pueden estimular el debate, para terminar con algunas reflexiones con miras a poder estimular la conversación y el intercambio. Así que voy a compartir pantalla en este momento para partir con la presentación, que se las comparto de forma inmediata ahí. Perfecto, la pueden ver todos, me imagino. Bueno, primero que todo me gustaría comentarles a ustedes el contexto de país con algunos de los indicadores que pensé interesante compartir, ¿ya? No es exhaustiva la presentación, es solamente buscar algunos puntos que yo creo que pueden ser interesantes para la reflexión, pero creo que nos van a servir útil para poner el contexto. El primero es que quiero recalcar que Chile, a pesar de lo que a lo mejor algunos puedan pensar respecto a los desafíos que nos ha tocado enfrentar en los últimos años, se consolida como la economía más competitiva de la región de acuerdo al ranking del World Economic Forum, que como vemos en este gráfico, hoy día alcanza la posición número 33, es liderado por Singapur, un país altamente innovador que efectivamente ha podido llevar adelante desarrollos muy significativos en los últimos años. Y justamente es ese potencial de innovación que yo creo que es el que nos convoca hoy en día, en el que todavía tenemos una brecha, como podemos observar en el gráfico que sale acá, donde podemos ver que Chile tiene su peor ranking en los distintos aspectos que se evalúan en este indicador del World Economic Forum en la capacidad de innovación, ¿ya? Ahí alcanzamos el lugar número 53, con un puntaje de 42, un puntaje relativo, ¿no es cierto? Y donde vemos, por ejemplo, que en estabilidad macroeconómica, por lo menos lo que se explicaba en el ranking que se analizó, se reportó ese año, estamos francamente muy bien posicionados, así como en el sistema financiero, también el sistema de salud, yo creo que es importante destacarlo, que sale con una puntuación bastante elevada. Pero efectivamente en la capacidad de innovación tenemos una brecha que es importante conocer y abordar. Esto tiene relación, efectivamente, aquí yo no estoy solamente considerando esto como un factor, pero creo que es un antecedente que todos tenemos que conocer, efectivamente, el gasto que se realiza en I+D a nivel nacional. En los últimos años ha sido más o menos constante, y hoy día lo sitúa en 0.33% del PIB, que es bastante inferior al promedio de la OECD, que alcanza un 2,34% del PIB, y muy inferior al de Israel y de Corea, que están por sobre el 4% del PIB. Por lo tanto, es un indicador que yo creo que es muy importante entender por qué está ocurriendo de esta forma y cuáles son los factores que nosotros pudiésemos de alguna forma incentivar para aumentar esta performance, entendiendo, por supuesto, que esto no es exclusivamente relacionado con gastos, sino que hay una serie de factores que impulsan también el desarrollo de la competitividad en innovación. Este gráfico me gusta mucho porque muestra qué es lo que está ocurriendo, quiénes son las empresas que hoy día están innovando. Y como vemos en el gráfico celeste del medio, que representa el comportamiento de las pequeñas y medianas empresas, son ellas las que han aumentado significativamente su actividad en investigación y desarrollo. Las grandes empresas, por otro lado, se mantienen constantes, incluso en algunos, en este gráfico por lo menos, en el último intervalo, presentan un leve decrecimiento, así como yo he visto en otros gráficos que muestran la inversión en I+D, efectivamente que de alguna forma también ha disminuido en el sector de grandes empresas. Pero la buena noticia es que las medianas y pequeñas empresas han aumentado sustancialmente la cantidad de investigación que realizan y desarrollan. Un aspecto
también que tenemos que tomar en consideración es con quién vamos a realizar esa investigación y desarrollo. Y aquí yo creo que no es menor el indicador que sale en este gráfico y que representa el número de investigadores que realizan investigación y desarrollo por cada 1000 trabajadores. Hoy día nuestro indicador por aproximadamente un investigador por cada 1000 trabajadores activos. Mientras que en la OCDE el promedio es de 8, es decir, 8 investigadores por cada 1000 trabajadores, y países como Dinamarca y Suecia que apuestan en el desarrollo de capital humano avanzado como un factor diferenciador y estratégico, llegan del orden de 15 investigadores por cada 1000 trabajadores, es decir, en proporción 15 veces más de lo que nosotros podemos hoy día experimentar como país. Y ahí también creo que hay una clave muy importante para poder comprender cuáles son estos factores que afectan nuestro desarrollo. El número de publicaciones, que es uno de los indicadores que se utiliza fuertemente en el área académica y que también tiene relación con la capacidad que nosotros podemos tener de investigar y poder producir el avance en el estado del arte, en el avance de la investigación a nivel mundial. Nosotros estamos más bien a la cola de los países de la OCDE si consideramos el número de publicaciones por cada 1000 habitantes. Sin embargo, si nosotros vemos qué es lo que ocurre con esa productividad de publicaciones, nos damos cuenta que cuando analizamos el número de citaciones por publicación en comparación con los miembros de la OCDE, mejoramos sustancialmente. Eso quiere decir que tal vez nosotros efectivamente tenemos un número pequeño de publicaciones, producto de nuestro volumen, básicamente, de nuestra masa crítica, pero la calidad de las publicaciones y de la investigación que se realiza es de muy buen nivel, ¿ya? Y eso también es otro factor que yo creo que tenemos que considerar. Respecto a la tasa de solicitud de patente, nosotros estamos allá abajito, ¿no es cierto?, en naranjo. Estamos mejor que nuestros vecinos, la verdad. Este es el número total de patentes por millón de habitantes, pero estamos muy distantes del promedio de la OCDE, que supera las 1000 solicitudes de patentes por millón de habitantes. Y para qué hablar con los países que puntean esto, como Suiza, Corea, Luxemburgo, también, que ahí tenemos un efecto poblacional, pero Suiza y Corea que llegan al orden de más de 5000 solicitudes de patentes por millón de habitantes. Sin embargo, dado que nuestra inversión de I+D es pequeña, si nosotros analizamos ese factor y de alguna forma relativizamos la solicitud de patentes respecto al gasto de I+D, nuestra posición relativa mejora sustancialmente. Nosotros vemos en este gráfico en naranjo oscuro, en el fondo, y en naranjo clarito, cómo mejora justamente nuestra posición, nuestra productividad relativa en términos de solicitud de patente respecto al gasto de I+D, y eso también creo que es un factor muy importante, porque quiere decir efectivamente que nosotros estamos siendo bastante eficientes, estamos produciendo bastante impacto, a pesar de los exiguos recursos que nosotros podemos considerar. Entonces, esos son los factores que yo quería, de alguna forma, indicadores que quería compartir con ustedes. Y yo creo que hay buenas noticias, hay aspectos por mejorar, yo creo que hemos avanzado importantemente en muchos de ellos. Y quería resaltar primero que todo el ecosistema de incentivos que tenemos hoy en día y que están en franca expansión. Y creo que es muy importante reconocer los esfuerzos que estamos haciendo como nación, ¿ya? Porque la verdad es que hay una necesidad, hay un diálogo que se está estableciendo, hay un cambio cultural que se está generando. Yo creo que yo creo que es importante reconocer, y aquí perdón si no estoy incluyendo a todos los actores de este ecosistema, pero creo que hay hitos que yo creo que es muy importante resaltar. Yo creo que esto partió en 1991 con la creación del programa FONDEP de CONICET, la verdad. Esto ya fue hace, no sé, 30 años atrás, y la verdad es que es un programa que nos permitió dar un impulso en un momento en que, si nosotros mirábamos para el lado de nuestros vecinos, la verdad esto era francamente un sector bastante desconocido. El año 2004 se creó el Fondo Innova de Corfo, que ha sido muy importante, muy importante. Yo aquí reconozco fuerte el rol del Ministerio de Economía y de la Corfo para poder estimular justamente el desarrollo de la innovación, el desarrollo del crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, de la asociación, de la inclusión de centros internacionales de excelencia y tantas otras iniciativas que yo creo que nos han ayudado a enriquecer nuestro ecosistema.
El 2005 nace el Consejo Nacional de Innovación, en instancia muy importante, que hoy día de alguna forma da paso también al Consejo Interministerial, ¿no es cierto?, que está bajo el umbral del nuevo Ministerio de Ciencia. El 2009 nace INAPI, recién en el 2009 nace la INAPI, y el 2012 se promulga la Ley de Incentivo de I+D, que la verdad yo creo que hay mucho marco por ahí para seguir explotándola, pero es extremadamente relevante poder evidenciar que hace 8 años, 9 años, ya recién se estaba promulgando esa ley que hoy día, la verdad, ha producido, contribuyó al punto de inflexión que hoy día deseamos como sociedad, como ecosistema. No puedo dejar de mencionar, y con mucho orgullo, y con mucha satisfacción, y con mucha expectativa también, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en el año 2018, y este año 2020 la existencia de la agencia que va a ser este motor articulador del Ministerio para poder desarrollar todos los proyectos y todos los programas asociados con las reorganizaciones que nos permiten a nosotros poder comprender justamente aspectos principalmente relacionados con la generación de investigación y con el pool, ¿ya?, básicamente que se impulsa, y por otro lado seguir comprendiendo con el push, perdón, que se necesita, y por otro lado manteniéndolo y equilibrándolo con el pull a través de las iniciativas de la CORF, el Ministerio de Economía, porque tenemos que comprender, creo yo, desde mi perspectiva, que esto no es push, no es pull, es ambos, y en el fondo tienen que ser ecosistemas que se estén comunicando constantemente. Y abajo reconozco algunas instituciones que creo que son muy importantes de resaltar. Nombro algunas de ellas, pero creo que es importante ver cómo se han estimulado, reconocer también las asociaciones gremiales que han surgido, los fondos que se han anticipado cuando este era un ecosistema absolutamente inmaduro, las asociaciones, y por supuesto la empresa privada y las asociaciones gremiales derivadas, que hoy día estamos evidenciando en forma muy prístina el rol que tienen y el rol que están pudiendo cumplir en ese sentido. Entonces, este ecosistema ha mejorado, y otro aspecto que nosotros también podemos evidenciar ahora es que justamente los problemas impulsan mucho. Hoy día estamos viviendo la pandemia, ¿no es cierto? Y como decía este fin de semana en una columna de entrevista, la subsecretaria, que la entrevistaban ahí en un ping-pong de preguntas y respuestas, es bien impresionante ver cómo esto ha movilizado las comunidades, incentiva el diálogo, surgen iniciativas en forma espontánea, y mucho espíritu de colaboración. A mí me toca trabajar con médicos, con ingenieros, con científicos, con diseñadores, con arquitectos, con biólogos, con matemáticos, con empresarios, con el gobierno, etcétera, con redes asistenciales, y la verdad es que es impresionante ver cómo un problema, realmente cuando uno se enfoca la atención en un problema, esto es un motor que impulsa y que básicamente se alcanza un nivel de desarrollo y de energía que es muy difícil de detener, porque hay una motivación intrínseca detrás de la colaboración que no da tregua, al diálogo, que da tregua a la conversación. Pero al mismo tiempo uno se pregunta, bueno, ¿y este tipo de crisis que estamos enfrentando ahora, qué evidencia, ya? ¿Qué nos devela? ¿Cuál es el brutal fact? ¿Qué es lo que nos enrostra, en el fondo, en forma radical respecto a nuestras capacidades? ¿Cuáles son esas capacidades habilitantes que necesitamos? ¿Cuál es la oportunidad que surge del diálogo y cómo la estamos aprovechando en nuestra cotidianidad? Un aspecto importante, creo yo, y que tiene relación con lo anterior, es justamente las redes y el encuentro. ¿Por qué? Porque aumentan las coaliciones. Y esto es un aspecto muy, muy importante, creo yo. Por un lado, los ecosistemas, como aquí lo simbolizo a través del Centro de Innovación, que nos permiten a nosotros vincularnos constantemente, progresivamente, rutinariamente con el sector productivo para poder encontrar ese diálogo, para establecer ese cambio cultural de relación que es tan importante. Simbolizo acá otros efectos que creo que es importante desarrollar: los centros de investigación de excelencia, que son centros que son asociativos, que nos permiten a nosotros, de alguna forma, vincularnos con otras instituciones en torno a problemas, como se simboliza en esta diapositiva, en torno a problemas que realmente nos impulsan en el desarrollo. ¿Por qué? Porque efectivamente uno está abordando necesidades que se han identificado y que no pueden ser abordadas desde una óptica única, sino que requieren el diálogo y la cooperación tanto a nivel nacional
y aquí creo que el rol de la descentralización es extremadamente importante, y también a nivel internacional, cómo nosotros a través, por ejemplo, de nuestras labores naturales, y aquí relevo, por ejemplo, la red de centros y estaciones regionales que tenemos en la universidad, nos permite a nosotros una conexión con el territorio, nos permite a nosotros poder ayudar al desarrollo local y, por supuesto, en franco diálogo con el mundo para poder producir una interacción que sea tanto más eficiente. Y respecto a las competencias requeridas, instituciones, empresas y Estado, aquí pongo instituciones en términos generales, pero por supuesto estoy también abordando a las universidades. Aquí hay dos puntos que yo creo que son importantes de considerar. Uno, y esto es una reflexión que nos atañe a nosotros como instituciones, pero también a las empresas y al Estado, esta es la real importancia de poder considerar que la buena intuición que nos ha ayudado tanto a lo largo de la historia, esa sola formación inicial que tienen muchos de los profesionales que trabajan hoy día nosotros en nuestra estructura, ya no es suficiente. Ya no es suficiente porque la renovación de conocimiento, educación, es extremadamente continua, ¿ya? Y por lo tanto necesitamos poder aprender de distintas formas, ¿ya? Necesitamos que haya una constante renovación de conocimiento, una constante adquisición de nuevas metodologías, de nuevas aproximaciones, de nuevas dinámicas, y eso implica que la población se tiene que estar educando en forma continua y de una forma muy flexible. Está muy bien la profundización disciplinar en ciertos aspectos, pero uno requiere también esta educación flexible. Y al interior de las instituciones, y aquí recalco particularmente las empresas y el Estado, se requiere lo que llamamos grupos redondos, los round shape groups. En el fondo, que sean grupos que nos permitan a nosotros integrar distintas perspectivas, justamente porque el grupo tradicional con el cual al cual uno le encomendaba el desarrollo de las distintas tareas ya no es suficiente. Uno tiene que incorporar distintos niveles de formación, uno tiene que incorporar distintas aproximaciones, técnicos, profesionales, licenciados, magísteres, doctores, para que uno también les permitan adaptar, desarrollar, investigar e innovar de distintas formas. Hoy en día, por ejemplo, nosotros podemos tener a disposición una tecnología a nivel mundial, pero si no tenemos la capacidad, creo yo, de poder entender en su máxima expresión en qué consiste esa tecnología, estamos desaprovechando muchísimo el potencial que esa tecnología nos puede representar para el desarrollo de nuestra industria, de nuestra empresa. Asimismo, si nosotros no somos capaces también de poder comprender cómo adaptarla a nuestras necesidades, nos podemos estar perdiendo un 80% de la capacidad que tiene ese sistema. Y por eso es necesario incorporar distintas miradas, distintas capacidades, distintas formaciones, distintas ópticas para poder abordar estos problemas que son realmente complejos. Y termino entonces la presentación con algunas ideas de desafíos de vinculación de universidad, para las empresas y para el Estado. Para las universidades, definitivamente tenemos que ser más ágiles y flexibles y muy conectadas con nuestro entorno. Y eso significa abordar y avanzar en los incentivos adecuados, y también creo muy importantemente en la profesionalización de nuestra actividad y particularmente la transferencia en este caso, dado la temática que nos convoca. Pero creo que es muy importante ir profesionalizando cada vez más justamente los estamentos de las universidades y por supuesto ir incorporando también plantas que sean flexibles, algunos practitioners, plantas especiales, plantas ordinarias, algunos dedicados a la investigación, otros a la docencia, otros a la transferencia, a la vinculación con el medio, poder tener grupos también al interior de nuestras instituciones que sean flexibles y ágiles. Respecto a las empresas, creo que hay una misión muy importante de incorporar capital humano diverso, ¿ya? Que permitan justamente desarrollar inteligentemente la investigación y el desarrollo, pero también adoptar y adaptar, y aquí creo que es importante, también para adoptar y adaptar se requiere. Un doctor es una persona, por ejemplo, que es capaz. Muchos de los doctores con los que a mí me toca interactuar no están pensando necesariamente, exclusivamente en seguir investigando un problema particular al interior de un laboratorio, un sistema particular. No, son personas que son resilientes, que han sido capaces de abordar los desafíos mayores, que tienen la capacidad, por ejemplo, de realizar un antenaje tecnológico adecuado y asertivo, que nos permitan también, por ejemplo, adoptar y adaptar, y así justamente esta conformación de grupos redondos. Pero esto requiere, desde mi perspectiva, un cambio cultural que tiene que ser impulsado desde la alta gerencia. Yo creo que realmente son justamente la alta gerencia la que está llamada para poder liderar, producir este cambio cultural al interior de las empresas y de sus estamentos. Tiene que haber una convicción
que tenga que venir desde arriba, por supuesto, estimulando toda la creatividad que venga de la base. Esto también, por supuesto, es muy bottom-up también, pero tiene que haber una convicción desde la gerencia para poder implementar estas medidas. Y a nivel del Estado, creo que se deben definir estrategias de largo plazo que fomenten el ecosistema de distintas formas, mediante el desarrollo de redes efectivas. Creo que aquí es muy importante, foco fuerte en la regionalización, impulsando la descentralización y también generando redes a nivel internacional. Y aquí creo que un punto extremadamente relevante es la necesidad de definir estrategias que trasciendan la política de un gobierno en particular. Yo sé que está conceptualizado en el plan estratégico del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, pero creo que es muy importante accionarlo, definirlo, de forma tal que nosotros seamos capaces de definir estrategias de largo plazo que estén desacopladas de alguna forma de las políticas que puede estar impulsando un gobierno en particular, por supuesto alineada, hay una relación ahí, pero tenemos que tener la capacidad de definir esas estrategias más de largo plazo. Estas son algunas de las ideas que yo quería compartir con ustedes, que espero permitan estimular fuertemente la conversación. Muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias, Pedro, por tu presentación y por relevar además al final de ella cuáles son estos desafíos que va a ser precisamente parte de la discusión que viene. Les recuerdo que estamos recibiendo sus preguntas a través de los comentarios de Facebook y también lo pueden hacer a través del chat de Zoom dirigidos a Pablo Kohler, que va a recibir las preguntas para poder hacerlas una vez terminadas las 3 presentaciones. A continuación, voy a presentar al segundo de nuestros invitados. Él es el empresario Bernardo Larraín Mate, el presidente de la SOFOFA. Bernardo fue gerente general de la compañía eléctrica Colbún. Entre los años 2012 y 2017 se desempeñó como presidente de la misma compañía y actualmente es miembro de varios directorios de empresas. Él es ingeniero comercial de la Universidad Católica, obtuvo una maestría en finanzas en la London School of Economics y un máster en administración de empresas en la Universidad de Stanford. Desde el año 2017 está a la cabeza de la Sociedad de Fomento Fabril SOFOFA, asociación gremial que reúne a las empresas del sector industrial chileno. Bernardo, bienvenido y te damos la palabra. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación, a todos por seguirnos hoy día, a los copenalistas, a su secretaria Torrealba, Pedro Buchón. Muy un honor compartir el panel con ustedes. Tengo una presentación, no sé, ¿se ve la presentación? Sí. Perfecto. Vamos directo al grano, al tema. Nos hacían 2 preguntas para provocar esta conversación. Primero, ¿qué se necesita para impulsar el desarrollo científico y tecnológico? Y aquí quisiera en el fondo partir, siempre es bueno partir cuando uno piensa en desafíos, siempre es bueno repasar las preguntas. Las preguntas porque muchas veces uno va directo a las soluciones y el saltarse las preguntas puede implicar en el fondo básicamente errar en las soluciones. ¿Dónde se deben enfocar los esfuerzos? Está la investigación y desarrollo, la innovación, el emprendimiento, agrego también la adopción tecnológica. Una primera pregunta me parece súper pertinente y creo que son todas cosas relevantes. Muchas veces cuando se centraliza el análisis en una sola variable, cosa que no hizo Pedro porque mostró muchas variables que básicamente describen el estado de la innovación en Chile, pero muchas veces yo siento que se focaliza mucho, por ejemplo, en una brecha relevante que tenemos, como es, ¿no es cierto?, la inversión en I+D, y llevamos, ¿no es cierto?, 20 años diciendo lo mismo y esa aguja no se mueve. Entonces yo digo, en parte la razón por la cual no se mueve la aguja es porque centralizamos mucho el análisis en una variable y son muchas las variables y probablemente el conjunto de variables es el que hay que enfrentar. Yo creo que, por ejemplo, tanto el I+D, por supuesto que es fundamental dar un salto en eso, pero también no hay que estigmatizar la transferencia tecnológica y la adopción tecnológica. Que las industrias chilenas estén o no estén en la frontera de desarrollos tecnológicos que se han desarrollado en otras partes del mundo es también muy relevante. Tenemos que estar más cerca de esa frontera y eso puede dar un salto en productividad en nuestra economía tan grande como puede ser, ¿no es cierto?, la investigación y desarrollo local para enfrentar algún problema, algún desafío. Y por lo tanto yo creo que hay que poner todos los componentes del desafío de innovación en el mapa. Segunda pregunta es: ¿dónde están las brechas? Y ahí quizá hubo un sesgo de selección aquí, porque creo que hay una brecha inicial que debía haber puesto, que la mencionó Pedro, que es, por supuesto que hay un problema cultural en el mundo empresarial. El mundo empresarial tiende a soluciones que básicamente cumplen con una cierta ecuación de riesgo, retorno, en fin, y finalmente quizás esa manera de mirar las cosas que quizás
a ratos puede ser un poquito cortoplacista, a ratos puede en el fondo priorizar soluciones que están dentro del perímetro de la empresa y no buscar soluciones fuera de su perímetro. Siempre está ese sesgo de pensar que nuestros ingenieros, nuestro equipo, en el fondo tienen la solución a los problemas de una empresa eléctrica como Colbún y no buscar esa solución en centros de investigación, universidades, ¿no es cierto?, en ecosistemas de emprendimiento. O sea, yo creo que ese debería ser el primero que encabece capital humano. Bueno, da algunas cifras, Pedro, que por un lado indican, ¿no es cierto?, que quizás con respecto a otros países del mundo desarrollado tenemos un déficit, pero por otro lado hay muchos doctores, digamos, que están cursando doctorados en distintas universidades del mundo y que finalmente muchas veces llegan a Chile y no tienen tantas oportunidades laborales, en particular, por ejemplo, en el mundo empresarial. Por lo tanto, no creo que esté necesariamente ahí el déficit, digamos, o el cuello de botella. Capital social y problemas de coordinación. Me parece que ahí hay algo más, la ausencia de ecosistemas de colaboración donde coparticipan empresas, universidades, centros de investigación, ecosistemas de emprendimiento. Me parece que por ahí va más la cosa, porque y eso voy a referirme después en la presentación. Financiamiento, bueno, también puede ser, por supuesto que echamos de menos en Chile un mercado de capital de riesgo más desarrollado, un mercado de inversionistas ángeles más desarrollado, más profundo. Aquí no creo que sea un problema de indisponibilidad de recursos en el Estado, en la empresa, en los inversionistas institucionales, sino que más bien quizás falta ese intermediario experto que intermedia entre la lógica del inversionista institucional o de la empresa y un emprendimiento o un proyecto de investigación y desarrollo. Ese intermediario experto es el capital de riesgo, son los ecosistemas que existen en lugares como, por ejemplo, Silicon Valley. Pero yo creo que al final, nuevamente, así como el destino de los esfuerzos son muchos, también hay brechas en todos lados y tenemos que abordarlas conjuntamente. Respecto a la institucionalidad, lo mencionó Pedro, bueno, probablemente también. Mi punto es que aquí básicamente hay que partir con esto que tenemos, no centrar la discusión en una variable, y más bien enfrentar los temas de coordinación, de capital social, la construcción de capital, de ecosistemas. Entonces, esa básicamente es nuestra mirada, que son todos a la vez. Creemos que no hay que refundar nuevamente nuestra institucionalidad. Las empresas son empresas competitivas a nivel global, que hacen bien las cosas con esas barreras culturales que recién mencioné. Están, ¿no es cierto?, los doctores, están los centros de investigación, están las universidades. Y yo creo que el desafío es más bien conectar estos puntos, digamos. Y por eso en Sofofa hemos estado hemos querido abrir dado que somos una plataforma que conecta a 170 empresas directamente, las más grandes de Chile, y a través de nuestra red de gremios regionales y sectoriales conectamos a más de 4.000 empresas. Nos parecía en el fondo que no aprovechar esa condición de plataforma que vincula a muchas empresas para empezar a romper la inercia y juntar en el fondo estas empresas con sus desafíos, con, ¿no es cierto?, centros de investigación, universidades y ecosistemas de emprendimiento, nos parecía positivo, y por eso creamos este proyecto que se llama el Sofofa Hub, cuyo director ejecutivo es Alan García, que me ayudó, entre paréntesis, a preparar, me ayudó, más bien me preparó la presentación. Así que eso demuestra nuestro compromiso con el concepto de crear un ecosistema. Esa es nuestra mirada. Y entrando, y voy a decir 3 puntos más específicos de nuestra mirada. Aquí ven una imagen del el buey y la carreta, digamos. Hay distintas opciones de qué es lo que es el buey y qué es lo que es la carreta. Algunos dirán, ¿no es cierto?, que lo que debe empujar la innovación, ¿no es cierto?, es la demanda, los desafíos transversales de las empresas, ¿no es cierto?, de nuestra economía, y detrás debe ir, ¿no es cierto?, las soluciones desde los centros de investigación, desde las universidades. Otros podrán decir el camino inverso. Algunos dirán, ¿no es cierto?, que aquí lo que falta, y el güey debería ser los recursos que no están y que no llegan y que las empresas no invierten, o los family office no invierten, las instituciones no invierten. Otros dirán, mire, no, tenemos exceso de recursos y sin embargo nos falta ese intermediario experto. En fin, yo creo que hay que tener una reflexión de qué es lo que, yo creo que finalmente los bueyes deben ser precisamente el segundo punto que quiero hacer aquí, que es el ecosistema. Yo creo que uno va a Alemania, nosotros hemos hecho algunos viajes para aprender un poco del ecosistema europeo, también fuimos a Silicon Valley, hemos hecho 2 viajes organizados por el Sofofa Hub, y es impresionante cómo las grandes empresas alemanas están instaladas, ¿no es cierto?, en las mismas universidades, no solamente con una pequeña unidad de innovación, sino que hay áreas completas que están en básicamente áreas industriales dentro de la universidad. Lo mismo ocurre en Silicon Valley, por lo tanto,
no es solamente una conexión física, sino que hay una cultura, digamos, de casi proactiva y sistemáticamente buscar soluciones en esos centros de investigación, en esas universidades, y las universidades son bien obsesivos en también hacer investigación asociada a desafíos de empresa, a tal punto que en la universidad inglesa, alemana, por ejemplo, es bien visto que un investigador se toma una participación accionaria de una startup y luego ese investigador quizás le vaya muy bien en esa startup y sigue haciendo clases y sigue haciendo investigación y puede ser una persona extremadamente rica porque le aceptó a 2 o 3 startups donde puso su investigación a disposición de una solución. Entonces yo creo que hay problemas culturales en la empresa y también hay problemas culturales, ¿no es cierto?, en nuestro sistema universitario. Y probablemente en la mirada regulatoria de ese sistema. Hay una cierta estigmatización de la investigación y desarrollo orientada, ¿no es cierto?, a una solución de un problema real de una empresa, un vacío de mercado, y quizás también hay una estigmatización en que esa solución tecnológica salga rápido de la universidad y resida en un emprendimiento que recibe capital y ese investigador es parte de la participación accionaria de ese. Entonces existe una obsesión por buscar en el fondo desde la universidad soluciones a problemas de mercado, a empresas, en fin, y no hay ningún complejo en asumir eso y en incorporarse, por ejemplo, a una startup. La universidad lo facilita, nunca va a decirle, mire, tienes que hacer investigación para hacer paper ISIS que estén en el fondo calificados por tal universidad, por tal panel extranjero, digamos. Y mientras más ISIS mejor, digamos, y no queremos que esté haciendo investigación para que finalmente en el fondo participe en una startup que lucró. Ese complejo no existe en el mundo. En Chile yo creo que en alguna dimensión existe, así como también existen barreras culturales desde la empresa. Entonces creo que construir estos ecosistemas de emprendimiento, donde se conectan estos silos que operan muchas veces separados, es para mí una condición habilitante fundamental. Si no tenemos este ecosistema, podemos en el fondo sobreinvertir recursos públicos en I+D, podremos en el fondo generar en el fondo mayor inversión privada, pero si no hay terreno fértil, que es este ecosistema que básicamente conecta desafíos de las empresas con soluciones, ¿no es cierto?, que vienen de centros de investigación, universidades o ecosistemas de emprendimiento, bueno, probablemente los recursos que invertamos no van a ser bien invertidos, porque aquí no solamente se mide porcentaje de I+D, ¿no es cierto?, respecto al producto y lo lejos que estamos. Argentina invierte más I+D que Chile, no sé, creo que quizás otros países de la región también lo hacen. Ahora, ¿cuál es la eficacia de esa inversión? ¿Cuáles son los productos de esa inversión? Me parece que es también relevante, y por lo tanto la conexión con la solución finalmente es muy importante. Entonces, ese es el segundo punto, la lógica del ecosistema, que nos parece muy relevante. Y el tercer punto que quiero hacer es que yo creo que, dado que el concepto del proceso del ecosistema es tan relevante como, ¿no es cierto?, esas por así decirlo, insumos necesarios para, en el fondo, recursos, capital humano, en fin, capacidad de investigación y desarrollo, en fin, es que para romper esta inercia es fundamental partir trabajando creemos nosotros, y el foco de nuestro Sofofa Hub, en torno a desafíos comunes, transversales, precompetitivos que tienen las empresas. Partir por esos desafíos, que es el sentido del Sofofa Hub. Ya tenemos varias empresas fundadoras que están identificando esos desafíos. Hemos querido, en el fondo, inicialmente, pre-COVID, uno que identificamos con mucha nitidez fue el de la economía circular. La economía circular, no solamente porque hay una ley que exige, en el fondo, niveles de reciclaje muy elevados en muy poco tiempo. O sea, vamos a tener que hacer en 5 o 7 años lo que Europa ha hecho en 30, 40 años para llegar a los niveles de reciclaje que requiere, ¿no es cierto?, que exige la ley de responsabilidad extendida del productor. Bueno, en la economía circular hay mucho desarrollo tecnológico, de biotecnología, hay, ¿no es cierto?, tecnologías nuevas ¿cómo se llama?, de clasificación de residuos, de valorización de residuos, hay que hacer sistemas de gobernanza común entre industrias. Todo eso requiere mucha innovación, requiere conectar a las industrias que son las exigidas para cumplir con el reciclaje con los proveedores de soluciones tecnológicas que vienen de distintos mundos. Y también se conecta incluso con desafíos sociales. Si ustedes piensan, la base de la economía circular son los recicladores de base. Son 60.000 personas que viven en la economía informal, que son los que recolectan residuos. Bueno, obviamente también nosotros estamos haciendo un programa de certificación y capacitación de los recicladores de bases para que sigan siendo la base de la economía circular. O sea, no solamente hay innovación de base tecnológica o biotecnológica, sino que también hay un desafío social de, ¿no es cierto?, incorporar a los recicladores de base en este desafío de la economía circular, que es un desafío que es común a muchas empresas,
a muchas industrias, que no tiene ningún sentido que se aborde individualmente por cada empresa, por cada industria, y por eso, como Sofos Hub, pusimos ese desafío por delante. También hemos visto desafíos, por ejemplo, socioambientales en macrozonas, como puede ser Puchuncaví, Quintero, Nogales, que tiene un desafío ambiental gigantesco, que requiere nueva tecnología, que requiere investigación y desarrollo, que son muchas las empresas presentes, entonces conectarlas y juntarlas nos parece muy, muy relevante, y o sea, empecemos a trabajar en torno a desafíos transversales, esto va a romper inercia, esto finalmente va a retroalimentar más inversión desde, ¿no es cierto?, todos los actores que vimos antes, ojalá que llegue más capital de riesgo, que es el intermediario experto, insisto que es muy relevante. Así que ese es un tercer punto que quería hacer. Respecto a la primera pregunta. Y la segunda pregunta es cómo nos preparamos para un mundo cada vez más incierto. Y aquí básicamente lo que no hay duda en el fondo que este mundo incierto y que tenemos que tenerlo bien presente, que puede ser un riesgo y puede ser una oportunidad post-COVID. No hay duda que el mundo y la economía chilena y la economía global va a estar más empobrecida, va a estar más endeudada, va a estar con más estrés fiscal. Y por lo tanto, la primera reflexión que uno hace es un riesgo. Es un riesgo en el fondo que las inversiones más de largo plazo, el desafío de la investigación y desarrollo, el desafío de la adopción tecnológica, el desafío del cambio climático, por ejemplo, otro desafío ambiental que requiere soluciones transversales, por ejemplo, la trazabilidad digital de nuestras exportaciones. Hay mucho por hacer ahí, ¿no es cierto? Y esas soluciones pueden venir del mundo universitario, de los centros de investigación, etcétera. Pero básicamente todos estos desafíos que son de largo plazo, que requieren en el fondo asignar capital en forma relevante, podrían verse arriesgados por la emergencia económica y social que surge después del COVID. Eso es innegable. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que básicamente aprovechar que va a haber un desafío de reactivación económica urgente, para en el fondo no solamente reactivar la economía a través de programas convencionales, de subsidio al empleo, en fin, o de, no sé, en fin, de obras públicas, pero para que esos subsidios al empleo, para que esas obras públicas, para que ese plan de infraestructura, para que esas inversiones privadas, las hagamos en el fondo también, logrando al mismo tiempo el objetivo de acercarnos a la curva, a la frontera de la adopción tecnológica, para en el fondo transformarnos en una economía resiliente que resuelve los problemas del agua, para transformarnos en una economía en el fondo que enfrenta el cambio climático, que posiciona a nuestras principales industrias exportadoras como las que tienen menos huella de carbono, menos huella hídrica. Desde ahí surgirán muchas innovaciones, pero obviamente tenemos que poner en el plan de emergencia económica, no compitiendo con la urgencia social y ambiental, sino que siendo una solución para la urgencia económica y social, perdón, básicamente poner el desafío de la innovación, de la investigación y desarrollo, y también estos desafíos más largos como son la economía circular, el cambio climático, en fin, que nazca aquí una economía más resiliente, una economía más intensiva en servicios, una economía donde las empresas están más en la frontera de la digitalización, y todo eso finalmente genera oportunidades para la investigación y desarrollo, para la adopción tecnológica. Entonces, hay un riesgo y hay una oportunidad, creo yo. Yo creo más, obviamente, que estos tiempos de crisis generan oportunidades, y una buena demostración de eso, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, un proyecto concreto para enfrentar el COVID en el fondo de adopción tecnológica que tú mencionaste, Pedro, siempre que creamos en el fondo una emergencia, básicamente con mucha velocidad, levantamos más de 100 dólares para colaborar con el Estado, con la sociedad civil, a enfrentar la emergencia sanitaria. Pero también nos dijimos, oye, tenemos también que esto es una buena oportunidad para, en el fondo, armar un fondo de adopción tecnológica, siempre que el que está aquí en esta imagen. Pusimos aproximadamente 2 millones de pesos para ese fondo, básicamente que tiene el propósito, tiene dos vertientes. Uno, apoyar con capital semilla, por así decirlo, a todos los proyectos de respiradores artificiales que están en el fondo circulando en distintas universidades. Ya empezamos ese proceso, hicimos un comité de expertos que evalúa en mood de emergencia, básicamente, una evaluación técnica de los proyectos, seleccionamos a 5, 3 de los cuales están vinculados con universidades, la Universidad de Concepción, 4, perdón, la Universidad Católica se unió a uno de los proyectos que fue seleccionado, está también la Universidad Austral de Chile, está la Universidad Técnica Federico Santa María. Esos son 4 proyectos que están seleccionados, que ya recibieron un capital para hacer pruebas, y ahora estamos en la etapa de escalamiento. Y también la otra vertiente es evaluar también todo tipo de tratamientos, digamos, innovaciones en materia de testeo, y también innovaciones en materia de vacuna. Y también estamos en un universo proyecto bastante amplio que estamos seleccionando y evaluando a través también de un comité de expertos. Todo esto lo hemos hecho junto con el Ministerio de Ciencia,
Así que está este fondo dentro de esta iniciativa que se llamó el fondo Privado de Emergencia, que hicimos en la CPC con toda la rama. Yo con Juan Sutil y Patricio no somos parte del comité ejecutivo. Así que esto es un buen ejemplo de cómo un desafío común, transversal, inminente, rápido, urgente, bueno, finalmente cataliza una articulación de todos estos actores que están aquí mencionados a través de un modelo ágil que implica comités de expertos que operen en un mood de emergencia. Obviamente los tiempos no pueden ser los naturales que normalmente toma un proceso de innovación, y estamos con resultados semanales, en fin, y esto ha sido una cosa articulada por el SOFOFA Hub, que es este espacio de neutralidad, de confianza que conecta a todos estos puntos. Tenemos que salir de la zona de confort. Este cambio cultural yo creo que es muy relevante, y voy terminando aquí porque estoy medio pasado en el tiempo, y creo que lo relevante es buscar estos desafíos transversales y empezar a trabajar en ellos. Yo creo que más que hablar de que faltan recursos, de que falta capital humano, de que falta innovación, de que la innovación no es pertinente, de que la empresa no innova, partamos con un proyecto y rompamos esa inercia. Esa es nuestra invitación, así que muchas gracias por esta invitación, y encantado después entramos en una conversación y respondo preguntas. Perfecto, Bernardo, muchas gracias por tu presentación y además por estos ejemplos prácticos que das de cómo estamos haciendo esta vinculación entre la empresa, el sector privado y también el sector público y las universidades. Les recuerdo que estamos recibiendo sus preguntas a través de Facebook y también del chat de la plataforma Zoom. Para continuar y terminar con las presentaciones, quiero dejar con ustedes a Carolina Torrealba Ruiz-Tagle, ella subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile. Es la primera persona en ser nombrada en este cargo. Ella es licenciada en Biología y tiene un doctorado en Biología Celular y Molecular en la Universidad Católica. Entre mayo y diciembre del año 2018 fue directora ejecutiva de la Iniciativa Científica Milenio, que era un programa del Ministerio de Economía de Chile que financia y promueve centros científicos de excelencia. Entre el año 2011 y el año 2018 formó parte del comité ejecutivo de la Fundación Ciencia y Vida, que es un instituto privado de ciencias sin fines de lucro dedicado precisamente a la investigación científica y el espíritu empresarial basado en las ciencias biológicas. Carolina, bienvenida. Muchas gracias, Álvaro. Gracias también a todos los que están hoy día conectados en este seminario. Felicitarlos por la iniciativa y también darle gracias a los panelistas que nos acompañan. Bueno, hoy día quisiera partir, digamos, tomando esta interpelación que ustedes han hecho con respecto a qué se hace con la innovación en tiempos de incertidumbre, en tiempos de crisis. Y muy brevemente tal vez referirme a que las claves que ha llevado Chile a su posición de liderazgo, que durante tanto tiempo nos hicieron sentir cómodos, ¿ya? Esta estabilidad macroeconómica, esta estabilidad y calidad institucional, esta apertura comercial, es un panorama que de alguna u otra manera se nos ha ido o desdibujando, o parecieran no ser suficientes para alcanzar una nueva posición de liderazgo. Particularmente después del 18 de octubre, vivimos además una crisis de legitimidad en que nos enfrentamos a una crítica, yo diría, un poco refundacional a lo construido, ¿cierto? Y luego con esta pandemia que nos pone literalmente el mundo completo, pies para arriba, yo creo que la pregunta es muy pertinente. Y la pregunta también, a mí me gustaría enfocarla en un poco en qué es lo que hemos construido, qué es lo que miramos, y un poco desafiando también esta idea de que todo lo construido es insuficiente. Sin querer ser ni pesimista ni optimista, sino que tratar de hacer un análisis un poco más un análisis acerca de dónde estamos hoy día y qué oportunidades tenemos hacia el futuro. Primero que nada, estamos en un mundo completamente distinto que hace 6 meses, ya no voy a repetir lugares comunes, pero tenemos un mundo distinto en que además, por primera vez, la historia de una pandemia se ve absolutamente desafiada por la ciencia. Cualquiera que haya tenido cualquier relato de una pandemia o de una crisis similar en tiempos anteriores, vemos que la historia de las pandemias está siendo brutalmente desafiada por la ciencia. Es decir, hoy día nosotros nos encontramos frente a un escenario de muchísima incertidumbre, pero ¿cómo hemos manejado esa incertidumbre? Finalmente hemos logrado manejarla en parte con el conocimiento, con más ciencia, con desarrollo, con innovación. Es básicamente inédito lo que hemos visto en estos últimos 6 meses. O sea, si uno ve también, estamos viviendo un escenario crítico y estamos viviendo además
tiempos tremendamente vertiginosos, digamos, la cantidad de conocimiento que se ha puesto sobre la mesa para intentar comprender este virus que fue secuenciado en un par de semanas, por tratar de abordar las distintas, digamos, aristas que nos desafía, digamos, esta pandemia, ha sido bien impresionante. Hoy día tenemos un sistema científico en el mundo con un nivel de efervescencia que no habíamos visto antes. Yo creo que eso es un poco lo que comentaba también Pedro de esta entrevista un poco humorística del fin de semana, pero resaltaron también eso, que tiene que ver con cómo hoy día vivimos un nivel de colaboración, un nivel no sé, un avance muy vertiginoso del conocimiento. Hemos visto científicos que han liberado sus patentes, hemos visto gente que antes no se hablaba, compañías farmacéuticas que no se hablaban, que hoy día están colaborando para llegar a un objetivo común, para poder que uno de los 70 proyectos, o más de 70 proyectos, ¿cierto?, que están en estudio para desarrollar una vacuna, nos permita terminar con esta pandemia. Pero independiente de eso, la incertidumbre llegó por un tiempo indeterminado y no sabemos por cuánto tiempo se va a quedar. Y no tenemos cómo estimar ese tiempo tampoco. Y las claves de lo que sabemos de cómo se enfrenta ciertamente es con más conocimiento, incorporando nuevas visiones y más variables. Y por otro lado, desarraigándonos, como decía Bernardo, de ese espacio de comodidad, desarraigándonos, que es muy difícil, de lo que nosotros hemos hecho bien, y de ese feedback positivo que nos hace sentir tan cómodos cuando sentimos que las cosas las hacemos bien, ¿ya? Y yo creo que eso es un ejercicio individual y social tremendamente complejo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Chile? De nuevo, si uno ve el vaso o la parte negativa, tal vez nosotros podríamos decir que hemos constatado una mucho mayor dependencia, que efectivamente nos hace más vulnerables frente a un escenario incierto. Somos más dependientes, hemos vivido con cierta angustia a veces el tema hasta de los reactivos para hacer los diagnósticos, un tema en el que yo me he metido mucho, hasta las mascarillas, los EPP, elementos que son relativamente sencillos y que nosotros hoy día no tenemos en nuestro país, y eso nos hace sentir, obviamente, y nos hace estar más vulnerables frente a una amenaza mundial, particularmente en un país tan abierto como el nuestro, en un minuto en que la globalización empieza a retroceder. Es un escenario que nos pone incómodos y con ciertos problemas. Sin embargo, el vaso medio lleno es poder ver hoy día florecer o trabajar de una manera muy colaborativa y muy activa las capacidades que hemos construido en los últimos 30 o 40 años en este país, ¿ya? Hoy día tenemos ni en sueños, yo creo que de verdad que si también hacemos una parada del tiempo, ¿cierto? Y podemos mirar lo que está ocurriendo hoy día con ojos de hace 6 meses atrás. No sé, yo creo que cómo ha actuado el mundo de la investigación, el mundo de la academia en general, y aquí aprovechar de felicitar a los que están también movilizando todo el sector del conocimiento a cómo podemos aportar en esta pandemia. Al mundo del empresariado, yo quiero decir, lo que está liderando la SOFOFA y la CPC es realmente una acción inédita en nuestro país. O sea, nunca habíamos visto frente a una crisis, que para el terremoto fue muy fuerte, pero de verdad yo creo que lo que se está viendo hoy día es un nivel de responsabilidad y pertinencia de un grupo importante de empresas que hoy día están compartiendo la responsabilidad de enfrentarnos a este escenario incierto, ¿ya? Una enorme cantidad de recursos disponibles, no solamente para proyectos, digamos, que tienen que ver con sanitarios básicos o para cosas que tengan que ver con su propia certeza de cómo se mueve el sector empresarial, sino que realmente con una visión país y con una visión de a qué nos vamos a adelantar o a qué futuro nos tenemos que enfrentar, digamos. Así que yo quiero también reconocer que estamos viviendo, y ese vaso medio lleno yo lo veo con una responsabilidad de poder consolidarlo, de cierta manera, ¿cierto?
Del Estado es un poco más difícil porque es como tirarme flores, y yo sé que hoy día nadie le tira flores al Estado, menos que uno lo haga, pero sí decir que el Estado ha estado tremendamente desafiado, y lo que nosotros hemos visto en el Congreso, hemos visto de todo, pero también hemos visto proyectos de ley que se han sacado en una semana, y es algo impensado también hace 6 meses, digamos, y yo creo que el Estado tiene una capacidad de reacción que históricamente es más lenta, porque es difícil mover este nivel de burocracia, pero también lo hemos visto movilizado con bastante pertinencia en tiempos que antes eran inéditos. Debo decir, y quiero destacar en este contexto, súper breve tal vez porque estoy muy enamorada del proyecto, pero la red de laboratorios universitarios para el diagnóstico que hemos articulado desde el Ministerio de Ciencia ha demostrado compromiso de las universidades. Quiero agradecer aquí también a la Universidad Católica, que desde el minuto 1 nos han apoyado, pero en general hoy día tenemos más de 20 universidades con apoyo del sector privado que nos ha comprado insumos. No solamente es la compra y la disponibilización de recursos, teníamos que hacer una compra inmediata en un mercado que está muy demandado, en que la flexibilidad del Estado no da, y en ese minuto la CPC, junto con Sofofa y este fondo que armaron, se pusieron y compraron 200.000 reacciones, nos han ayudado con la adquisición y a movernos en un mundo en el que el Estado se mueve más lento. Y hemos podido configurar esta red que hoy día da cuenta de más de un 10% del diagnóstico nacional, pero además que tiene tremenda pertinencia regional. Da el 100% del diagnóstico en Atacama, 50% en Magallanes, 30% en Antofagasta, en fin. Estamos construyendo también una red que permite movilizar rápidamente las capacidades instaladas de investigación y ponerlas en este nuevo escenario de emergencia. Para mí ese es un proyecto que muestra una colaboración de gente que tal vez en tiempos normales todos queremos ser capitanes de buque, y hoy día estamos todos trabajando de manera colaborativa sin pensar quién necesariamente se va a llevar, digamos, el gorro del capitán. Y eso es una experiencia que ojalá que consolidemos y que estoy seguro que nos va a llevar a un mejor futuro, que no sé cuál es. Ahora, ¿cuál es ese escenario futuro? Ciertamente, como dijimos, es incierto, ¿ya? Y la crisis, tal como decían los dos panelistas previamente, tiene dos sinónimos, ¿cierto? Es estrechez, nos lleva a una memoria de lo que no queremos volver, nos da miedo de la escasez, nos da miedo como sociedad de volver a tener aquellos problemas que por tanto tiempo nos hicieron sentir orgullosos también como nación latinoamericana líder en superar escenarios de pobreza, etc. Y eso es algo a lo que tenemos que cuidar en nuestro sistema. Y por otro lado también nos abre oportunidades, ¿cierto? ¿Y qué oportunidades son aquellas que abre? Yo creo que tenemos que balancearnos y ser bien honestos, ¿ya?, con nuestro sistema, de que nos vamos a enfrentar a un país en el cual vamos a tener que tener mucho cuidado y resguardar, por ejemplo, las capacidades que por años nos ha costado construir, capacidades sociales, capacidades de investigación, capacidades de innovación, de transferencia, etc. Y cuidarlas, porque va a haber un escenario de estrechez fiscal, va a haber un escenario de estrechez en general, pero también buscar nuevas oportunidades. ¿Y qué oportunidades uno ve a simple vista? Y aquí voy a decir algo que es muy intangible, pero que a mí también me desvela y nos desvela como institución y también como sociedad, como institución naciente además, estamos recién naciendo en este escenario bien con hartas vallas, ¿cierto? Pero realmente nunca antes en la historia de este país se había hablado tanto de ciencia, tanto de innovación, nunca habíamos tenido tanta atención acerca de lo que dice una comunidad, tanto de investigación como de innovación, de desarrollo. Están todos los ojos puestos, y yo no sé, pero yo creo que he visto 15 reportajes acerca de cosas tan técnicas que es cómo se hace un PCR. No sé, estoy llevándolo un poco pero realmente es inédito. ¿Y qué vamos a hacer con eso como sociedad? A todas aquellas personas que nos interesa que esto se instale y se valore por nuestra sociedad en general. ¿Qué vamos a hacer con esta realidad? ¿Cierto? ¿Vamos a dejar que pase? ¿Cómo la abrazamos? ¿Ya? Y yo quiero aquí proponer dos temas, bien en simple, y después los podemos ahondar.
Yo creo que primero, lo que primero tenemos que hacer, y el primer foco de la investigación y tal vez del ministerio que busca también establecer un sistema y poder fortalecer un sistema de investigación, de desarrollo y de innovación en el país, es primero autoidentificarnos en este momento de incertidumbre y permitirnos navegar en esa incertidumbre y no aplacarla rápidamente con mucha certeza. ¿Qué digo yo? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que estamos en un minuto en que todos los conocimientos que tenemos de cómo funcionaba nuestra sociedad se están volviendo como poniendo en jaque. Y necesitamos más variables, como decía al principio. Necesitamos más conocimiento para poder ir construyendo esta nueva carta de navegación. Más ideas desde distintas disciplinas. No ganamos nada con tener un plan muy estructurado acerca de cómo vamos, que lo podemos hacer tal vez técnicamente, ¿cierto? De cómo vamos a volver, digamos, a trabajar institucionalmente con un sistema de diagnóstico que tiene tales pasos y tal sistema, si no somos capaces de entender que también todo el sistema del trabajo, la sociología del trabajo, la experiencia de lo que hemos vivido en estos meses, va a cambiar brutalmente. Si no somos capaces de incorporar todos los desafíos que ha generado esta brutal aceleración de adopción de tecnologías en nuestra vida cotidiana. Este es un experimento que la humanidad nunca había vivido antes. Y como bien me decía un filósofo hace unos días, las adopciones, o sea, los cambios tecnológicos, no son primero que la cultura. La cultura no es el receptáculo de los cambios tecnológicos, son simultáneos, y eso tiene un impacto en cómo vivimos el trabajo y en cómo vivimos nuestra sociedad. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque creo que es necesario abrir a que entren más variables, ¿cierto? No tratar de aplacarlas, tenemos que aplacar con cierta certeza para poder operar, pero necesitamos seguir abriendo este escenario, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros tenemos una propuesta, tenemos un fondo de investigación y desarrollo hoy día abierto, que es el fondo COVID-19, que lo que busca es orientar investigación en Chile, y es orientarla, cualquier tipo de investigación, desde la ética y la filosofía hasta la biomedicina o la tecnología médica. Cualquier tipo de investigación, orientarla a que nos diga cuál es, cómo su disciplina ve desafiado el mundo con respecto a esta pandemia. ¿Qué preguntas tenemos que hacer? La investigación y desarrollo no nos van a dar la hoja de navegación. La ruta de navegación la construimos con sociedad, pero necesitamos que sean esas estrellas con las cuales podemos construir y poder guiar este barco, digamos, ese horizonte más amplio. Yo creo que eso es un deber fundamental, que se hace fundamental, insisto, no solamente para un país que necesita tener investigación, sino que también para cualquier institución, para cualquier empresa, para cualquier universidad, para, no sé, para nosotros como jefes de servicio, entender el mundo nuevo en el que nos estamos parando. Yo creo que eso es fundamental, y parte fundamental del mundo de la investigación tiene que ver con cómo navegamos esa incertidumbre, no necesariamente la aplacamos inmediatamente. Ese es un área, ¿ya? Y nosotros tenemos este proyecto, pero creemos que tiene que ser está hoy día siendo, ¿cierto?, extendida por iniciativas de muchas universidades, investigadores, pero ojalá que la amplifiquemos cada vez más y podamos hacer, nosotros en el minuto que este fondo está por cerrar, queremos hacer las adjudicaciones pronto y queremos que esas voces salgan a decirnos también qué es lo que piensan estas otras disciplinas, qué otras preguntas tenemos que estar haciendo. Y lo segundo tiene que ver con yo creo que un tema que nosotros pusimos también como bien fundacional. Nosotros estamos operando como ministerio, con agencia, etcétera, hace un par de meses, y sabemos que tenemos poco tiempo de instalación institucional, y una de las banderas que nos propusimos instalar desde el minuto cero tiene que ver con la necesidad de instalar el tema del emprendimiento de base científica dentro del paraguas del Ministerio de Ciencia, ¿ya? Nosotros comprendemos obviamente que toda la formación, todo aquello que mencionó Pedro, que tiene que ver con la formación de capacidades de investigación, capacidades institucionales, formación de capital humano avanzado, de nuevos talentos para este país, pero necesitamos que dentro del paraguas institucional nuestra responsabilidad sea la necesidad de crear valor económico a partir de la ciencia, a partir de la investigación de conocimiento. Y aquí es muy interesante la conversación previa que se dio, porque me parece que como país también hemos tenido ciertos lugares comunes.
ver, ¿cuál es nuestra visión? Muy en breve, nosotros básicamente estamos ahora impulsando un plan, hemos reunido con bastantes personas del entorno y vamos a seguir haciéndolo, y queremos, dentro incluso de este nuevo escenario de estrechez fiscal, queremos seguir dándole impulso y creemos que este escenario es un escenario de oportunidad para aquellas capacidades de emprendimiento de base científica, que por otro lado, la visión de este plan tiene que ver con cómo aceleramos el aprendizaje. Nosotros hemos tenido un aprendizaje gradual, pero necesitamos acelerar ese aprendizaje. Ese aprendizaje se incorpora haciendo, no de otra manera. Es un poco difícil aprenderlo desde los libros, ¿cierto? Y hoy día lo que nosotros hemos hecho, para partir, digamos, en estos meses iniciales, lo primero que hicimos fue una línea de base. Hace muy poco lanzamos un estudio que caracteriza el emprendimiento de base científica en Chile. Les puedo dar algunos tips después que son bien interesantes, y muy prontamente haremos también, estaremos socializándolo y haremos un seminario también para contar los detalles, ¿cierto?, de esta radiografía del emprendimiento de base científica en Chile. Primero es, ¿qué es lo que tenemos? ¿Dónde estamos parados? ¿Cuáles son los cuellos de botella que tenemos y cómo podemos impulsar? Y eso hoy día ya tenemos esta línea de base, después les puedo contar un poco los detalles, pero ya podemos decirles que tenemos un sistema en Chile. No es un sistema tremendamente grande, digamos, pero tenemos por lo menos 600 empresas de base científica tecnológica que están instaladas principalmente en 3 regiones del país, tienen características que son interesantes de analizar. Y vamos a lanzar entonces con esta línea de base un programa nuevo que busca entonces acelerar la creación y la consolidación de este ecosistema. Y para ello, y esto ya es una interpelación, un llamado de ayuda, un llamado colaborativo al mundo de la universidad y de la empresa, a que podamos hacer un trabajo conjunto, porque nosotros podemos lanzar un programa, tener la línea de base, hacer un instrumento, pero esto necesita de un trabajo conjunto. De partida existe en la ruta de crear una empresa de base científica. Esa ruta tiene 2 puntos de partida. Uno es la academia y otro es la empresa. Y eso se ve muy bien en este estudio, y en el cual, y de hecho es mitad y mitad. O sea, la mitad de los emprendimientos de base científica que se crean en el país surgen de ideas incubadas en empresas, ¿ya? Estamos hablando de emprendimientos sofisticados, con laboratorios, con áreas de I+D, no solamente desde la academia como nosotros pensamos, mitad y mitad, y cada una de esas rutas tiene sus propios cuellos de botella, que es necesario identificar, sociabilizar con los sectores y poder impulsarlos junto con un programa, ¿cierto?, estatal de apoyo económico también a estos emprendedores y de apoyarnos en todo el sistema de aceleración de empresas. Así que eso primero, así como un llamado al tiro para los dejo más que comprometidos o invitados a ello. Y finalmente, para cerrar, quería referirme al asunto que reaccionó, digamos, Bernardo, a lo que dice Pedro con respecto a la cultura. Bernardo dice, efectivamente, tal vez hay un sesgo, y yo no puse primero el tema cultural en la empresa. Yo quiero decir que es necesario que todos los sectores hagamos una autocrítica acá, ¿ya? Me parece excelente la autocrítica, me parece, más que autocrítica, cómo analizamos fríamente nuestro sistema. Porque efectivamente nosotros llevamos 40 años, quizás, ¿cierto?, con este mantra de intentar solucionar un problema complejo con una variable que tiene que ver más fondos para investigación y desarrollo, la cual adhiero, no estoy aquí lavándome las manos de nada, la adhiero profundamente. Pero me parece que nuestro discurso siempre ha sido, si no invertimos más en investigación y desarrollo, ergo nunca vamos a tener un sistema, por ejemplo, capaz de crear valor y nos vamos a convertir como Israel. Y a mí me parece que el simplismo y los escenarios simplistas en este minuto no son buenos para nuestro sistema. ¿Por qué digo esto? Y haciendo referencia también a este fondo de adopción tecnológica que comentaba Bernardo, y que estamos nosotros colaborando, ¿cierto?, con la CPC y la SOFOFA por entregar. Hoy día el estudio que nosotros vemos de la creación de empresas de base científica tecnológica, en el cual nosotros tenemos toda la esperanza de la diversificación económica, de crear un país distinto, con nuevo valor a partir del conocimiento, hoy día nos muestra lo que yo les decía, que casi la mitad de los casos se originaron a partir de ideas y conocimientos de personas que trabajaban en empresas.
Y esas empresas posiblemente tenían un sistema de adopción tecnológica, un sistema que les permite identificar y familiarizarse con la necesidad de crear, de usar nuevos conocimientos para crear nuevas empresas que nos generen nuevo valor. No solamente a través de la ruta tradicional y convencional que nosotros desde la academia, digo yo porque yo estuve en la academia un buen tiempo, vemos como, claro, esta es la ruta, ¿cierto? Desde el laboratorio a la empresa. Son ambos los que tenemos que impulsar y son ambos los que nos van a permitir aumentar nuestras capacidades, nuestro financiamiento en investigación y desarrollo. Y aquí tal vez, es el sistema académico también tiene que incorporar más variables, y yo aquí quiero hacer un reconocimiento que lo ha hecho de manera radical. Yo, no empecemos a contar décadas, pero hace un tiempo atrás salí del doctorado en la Universidad Católica, y cuando yo estaba en el doctorado se creó la primera oficina de transferencia tecnológica, todavía me acuerdo, la dirigía Rosario Retamal, que algunos de ustedes van a recordar, pero yo solamente la miraba, encontraba que era una mujer, pero no tenía idea qué hacía, ni para qué era, digamos. Yo en mi doctorado jamás tuve la oportunidad de escuchar al presidente de un gremio empresarial, ni tampoco escuché a ningún científico que fuera emprendedor o que fuera empresario de frentón. Eso era casi una actividad incompatible con hacer ciencia de verdad, ¿ya? Creo que hemos cambiado muchísimo, y yo felicito todos los esfuerzos, y creo que se ha construido un sistema que tenemos que cuidar, pero tenemos que, en esta ola de también mirar hacia dónde queremos ir, tenemos que mirar de manera autocrítica, tenemos que hacerle incorporar variables, y tenemos que también pensar que no podemos contarnos el cuento del tío, y que esa capacidad de navegar en la incertidumbre que se entrena desde el mundo de la investigación a través del programa de doctorado, que todos lo vivimos con bastante angustia a veces, también necesita vincularse con la empresa para estar. Marica. Ahí yo creo que me estoy pasando de tiempo. No, pero para cerrar, yo creo que eso es un tema importante, y de hecho las empresas que hoy día que vemos que están haciendo emprendimiento de base científica tecnológica nos lo demuestran, y tienen componentes, 7 de cada 10 de estas empresas tienen en sus equipos una persona. Pero pues yo estaba con una asesora para contratar Kepler. Delicioso. Es súper bacano ese país artesanal de Delhi. Ay, sí, perdón, Carolina, estamos teniendo una interferencia, así que vamos a encargarnos de eso. Y te invito también y te propongo que demos paso a las preguntas, ¿te parece? Me parece fantástico. Muchas gracias. Carolina, tenemos múltiples preguntas que nos han llegado, así que les voy a hacer varias de ellas, y les pido que vayamos teniendo un diálogo, una conversación para poder responderle la mayor cantidad de ellas en los 15, 20 minutos que nos quedan. Lo primero para ti, Carolina, el domingo salió en portada del Mercurio una cita tuya que dice: le he dicho a mi equipo que me bajen del pony al primer signo de pontificación. Nos pregunta, ¿qué significa eso? ¿Qué quisiste decir, subsecretaria, con ese titular en el Mercurio? Bueno, es una entrevista, digamos, con tono humorístico, pero hoy día habitualmente yo tengo un equipo en que hay mucha gente joven, y hay una frase habitual que es: bájate del pony, es decir, vive la realidad, por favor, no te pongas a pontificar. Pero aparte de la anécdota, yo creo que una de las cosas bien importantes aquí me lo preguntaban por la pontificación, yo creo que el mundo científico hay veces que le gusta pararse a dar cátedra, y yo creo que en este escenario, y un poco lo que decía también en la entrevista, en este escenario de crisis ha tenido un excelente desempeño, debo decirlo. Uno tiende a ser más crítico con el mundo del cual proviene, como que lo puede criticar con más cariño, así que, pero ha tenido una excelente recepción, ¿ya? Porque en el fondo se ha bajado del pony, por así decirlo. Han dejado de dar cátedra, y yo siento que se han puesto a disposición y han entendido que tenemos una realidad compleja, y que por mucho que tú seas experto en algo, tenemos muchos expertos en distintas disciplinas, y tenemos que saber combinar eso en vez de pontificar. Yo creo que Efectivamente.
Bueno, muchas gracias, Carolina. Tenemos otra pregunta de Cristian que va dirigida a Pedro. Pedro, hoy día hay varios financiamientos que están orientados a I+D, precisamente el tema del COVID-19. ¿Cómo podemos lograr un real impacto y combinarlo con los incentivos que las instituciones nos ponen de publicar versus, ¿no es cierto?, hacer esta investigación más aplicada? Gracias, Álvaro, por la pregunta. A ver, yo creo que Carolina explicó el cambio radical, por un lado, que ha ocurrido cultural al interior de las instituciones, donde efectivamente hoy día hay un ecosistema que yo creo que cualquier alumno de pregrado, magíster, doctorado, lo vive y lo experimenta, y eso lo hace en conjunto con el mundo académico. Entonces yo creo que, por un lado, tenemos que ser más flexibles, ágiles, y por otro lado, tenemos que también ser capaces de estar más conectados con la industria, y eso tiene que estar muy bien alineado con los incentivos. Y, y la verdad es que cuando llego alineado con los incentivos es como estimular que esto florezca, que se produzcan lo que yo decía, las coaliciones, que se produzca en el fondo el contacto, la plataforma de interacción, porque uno se va a las estadísticas del mundo y uno ve que esto distribuye más o menos normal, y que a lo más va a haber un 20% también de los académicos que van a estar produciendo realmente innovación, investigación aplicada y que va a poder redituar en licencia, en spin-off, etcétera, base científica, tecnología. Pero por un lado, tampoco uno no puede pretender cambiar toda la concepción de todo el cuerpo, pero uno tiene que darle en el fondo la oportunidad para que aquí el 20% pueda ser capaz de expresarse. Entonces, hoy día yo creo que está avanzando mucho en ese sentido, por lo menos la Católica, por ejemplo, hoy día tenemos unas bases que se llaman de unas normativas complementarias que son ad hoc de cada disciplina, ¿ya? De cada facultad. Y ahí uno es capaz de evaluar de alguna forma distintos perfiles. Yo creo que eso es una primera base, evaluar distintos perfiles. Algunos están más enfocados a la docencia, otros docencia e investigación, otros más aplicados, ¿ya? Otros a lo mejor más a la gestión. A mí hoy día me toca hacer mucha gestión. Ese es el perfil al cual yo me estoy adscribiendo y por el cual soy evaluado, ¿ya? No me pueden pretender exigir el mismo portfolio de actividades si yo estoy dedicando el 90% de mi tiempo a la gestión, por ejemplo. Entonces, yo creo que por un lado eso, y por otro lado, también en el fondo incentivar, yo creo que lo decía Bernardo tiene toda la razón, este incentivo, lo hablábamos en Israel, por ejemplo, una cita que yo fui, efectivamente yo creo que hay incentivos ahí del impacto que uno está produciendo que al final le producen otro tipo de satisfacción a los académicos que también es importante considerar, o sea, son distintas las motivaciones que uno va a tener, y yo creo que ese portfolio de condiciones adicionales son extremadamente importantes. Y por último, y termino, por lo menos los casos que a mí me ha tocado conocer, que son varios, la mayoría de estas innovaciones de base científica y tecnológica, para que realmente puedan producir un cambio, puedan constituir una innovación que llega al mercado, como decía la subsecretaria, estoy totalmente de acuerdo al foco, se basan en ciencia de muy buen nivel. Entonces, lo que me ha tocado ver a mí es que no hay un desacople. Hay un acople perfecto, y ya cuando llegáis a una madurez, te separáis y podéis, en el fondo, realmente como dirigir los esfuerzos en una u otra dirección, entendiendo tus propios intereses. Pero de que tiene que haber una fuerte robustez disciplinar para poder producir ese impacto, porque si no, no lo estarías produciendo, es fundamental. Y eso también creo que hay que considerarlo en la ecuación, sobre todo en la Perfecto. mentoría de la institución. Ahí hay una invitación entonces a las universidades a revisar también los incentivos para ir avanzando en función, ¿no es cierto?, de los tiempos. Nos pregunta Marcela sobre cómo poder superar esta desconfianza histórica, dice ella, entre la universidad y el sector empresarial. Primero, ¿existe esa desconfianza y sin eufemismo? Y segundo, ¿cómo lo superamos? Precisamente para esta invitación que tú haces en enfrentar desafíos comunes. Bueno, gracias por la pregunta. Solo dos comentarios para resaltar un poco actores que han roto inercias, digamos, en esa relación, digamos, de supuesta desconfianza entre la universidad y la empresa. Primero, quiero decirle a la Carolina y al equipo de ciencia, al ministro Cuba, a la subsecretaria Torrealba, que sigan arriba del pony, porque yo creo que finalmente un ministerio nuevo, pequeño, simbólicamente está en el centro de la moneda, pero no solamente está físicamente ahí, sino que creo que la labor que ha tenido el ministro Cuba y la subsecretaria Torrealba en poner la ciencia en el centro de la estrategia económica, acercándose a la empresa, logrando acercar su mundo, que es la academia y la investigación, a la empresa, me parece que ha sido un rol extraordinario. O sea, con un pequeño ministerio nuevo están haciendo una labor
muy importante, así que yo le insto a la Carolina que siga arriba el pony y al ministro también. También quiero destacar en el fondo instituciones privadas, digamos, o aportes privados que, como el de la Fundación COPEC-UC, del Grupo Angel, de que esa confianza, esa desconfianza se puede romper. Piensen ustedes que hace pocos días el Grupo Angelini, a través de la Fundación UC, hizo un aporte a una investigación de la Universidad Católica, entiendo que estaba haciendo una vacuna para el COVID. Cuando digo en el fondo ese ejemplo, yo decía antes, bueno, ojalá que la investigación estuviera más alineada con dolores de la industria. No quiero desconocer el sentido exactamente contrario, o sea, que una institución privada, un grupo empresarial privado esté haciendo un aporte a una vacuna, yo creo que hace algunos años hubiera sido completamente sorprendente en Chile, porque no es una necesidad apremiante de la industria. Me parece que el COVID también está catalizando un poco eso, o sea, destacar la Fundación Angelini, destacar en el fondo el Centro de Innovación en la Católica y destacar lo que está haciendo el Ministerio de Ciencia. Ahora, la desconfianza, mira, yo creo que desconfianza no hay, simplemente hay una cultura de silo muy arraigada. Yo creo que desde la empresa hay una organización muy positiva de la ciencia, de la universidad, de los investigadores chilenos, de los muchos que están haciendo doctorado afuera. Y yo creo que también desde la ciencia, si bien pueden haber en el fondo reproches por brechas que hay, digamos, insuficiente inversión, investigación y desarrollo, en fin, yo creo que hay un aprecio de lo que hace la empresa y lo que falta en el fondo es juntar esos dos hilos. Insisto, yo creo que la forma de juntarlo es en torno a iniciativas concretas, como lo que hizo la Fundación COPEC-UC con ese investigador que está haciendo una vacuna, lo que estamos haciendo nosotros con el Ministerio de Ciencia en el Fondo de Adopción Tecnológica, tanto con los ventiladores como los tratamientos, y también vacunas, digamos, en fin, lo que estamos haciendo en el Sofofa Hub. Yo creo que tienen que florecer muchas iniciativas, que tampoco va a haber una solución centralizada, única, conducida, por así decirlo, por el Estado, y que va a ser la gran mesa donde se junta la ciencia, la empresa y el Estado, sino que tienen que haber múltiples iniciativas y ese es un poco el esfuerzo que estamos haciendo en el Sofofa Hub. Yo creo que ahí se va rompiendo la inercia y una cosa que cuando fue la Carolina al Consejo de la Sofofa y lo conversamos y no lo hemos implementado, no hemos dado los pasos iniciales para implementarlo, es que cómo lograr que esos doctores que están estudiando afuera vuelvan a Chile y trabajen en empresas. Hay una inercia que romper, una desconfianza. En el fondo, el presupuesto de la empresa es que ese doctor va a estar volado, ¿no es cierto?, en un desafío y con tiempos de desarrollo que no son compatibles con los tiempos de la empresa. Pero hay una lógica del método de trabajo de un doctor, que lo decía también la subsecretaria, de saber navegar la incertidumbre, que creo que es más pertinente que nunca en la empresa. Entonces ahí puede ser una buena forma de romper desconfianzas, que esos doctores trabajen en la empresa. Ahora, ¿cuáles son los primeros pasos para lograr eso? Habría que identificarlo en conjunto con Pedro, con la Carolina. Podríamos hacer un task force para eso. Perfecto, Bernardo, porque de hecho vienen algunas preguntas relacionadas a eso posteriormente. Déjame pasar a Carolina. Carolina, Bernardo nos hacía una invitación y decía que la forma de enfrentar lo que él denominaba desafíos comunes era precisamente a través de un concepto que denominó intermediarios expertos. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con Venture Capital, eventualmente con el Sofofa Hub, los hubs de transferencia tecnológica, las mismas oficinas de transferencia tecnológica en las universidades. ¿Cuál es la mirada del Ministerio al respecto y cómo está pensando el Ministerio impulsar o seguir impulsando estas iniciativas? Sí, gracias Álvaro por la pregunta. A ver, efectivamente cuando uno habla de estos intermediarios expertos es porque empieza a construir un sistema, ¿ya? Y yo también, al igual como se ha mencionado previamente, creo que hay una serie de iniciativas que han ido armando este sistema, no es una solamente centralizada. Sin embargo, hay que destacar de todas maneras el rol que ha tenido en esto la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de la Corfo en los últimos años, que fue la impulsora también de la creación de la Oficina de Transferencia Tecnológica, de los hubs, con quienes han sido tremendos aliados en este fondo de adopción tecnológica también que mencionó Bernardo y que hemos hecho junto con la Sofofa. Ellos también nos han ayudado hoy día a poder filtrar también cuáles son aquellos proyectos que están más cerca del mercado. Pero de esa manera hemos ido armando este ecosistema. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo hoy día? Primero que nada, un cambio institucional que no es fácil. Cuando nosotros entramos al sistema, se había constituido una cosa que era el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Economía, completamente un poco separados, con las áreas de transferencia que daban, no había una orgánica en la cual uno pudiera realmente desde el Ministerio de Ciencia empujarlo hasta, como dije yo, la creación de valor.
Y lo que nosotros estamos haciendo desde el año pasado con el Ministerio de Economía es cambiar y hacer una completa remodelación estructural en la cual la futura ANI hoy día ya es distinta a lo que era CONICYT, pero en 2 años más va a ser realmente distinta. Y estamos haciendo un quinto, digamos, pilar dentro de la ANI que busca, dentro de la misma agencia, vincular, como decíamos, desde capital, desde formación, digamos, de magíster hasta todos los programas que están en la Gerencia de Capacidades Tecnológicas y que este año van a ser traspasados al Ministerio de Ciencia, de manera de poder, no solamente un traspaso institucional, sino que vamos a, de manera de poder darle una lógica y una coherencia a esos programas que hasta hace poco tenían financiamiento por un lado y políticas por un lado que venían desde el Ministerio de Educación, por otro lado el Ministerio de Economía, y un poco desarticuladas a través de distintos fondos. Hoy día nosotros no solamente estamos en el proceso de construir y reconstruir, que es la parte burocrática fome, digamos, esta nueva área con estos nuevos estructuras y los fondos agrupados, sino que poder darle una narrativa conjunta de un sistema que uno va apoyando, tanto las oficinas de transferencia como los hubs, como los Ciencia 2030, como los FONDEF, como todas las iniciativas de transferencia nuevas que estamos creando, como este programa de emprendimiento de base científica que estamos por lanzar. Es decir, poder hacer un área dentro de la misma agencia, el ministerio, que está bajo el Ministerio de Ciencia, que fomente la transferencia como sistema y que pueda atender directamente a esos intermediarios expertos con la visión de un Ministerio de Ciencia y no con la de cualquier emprendimiento de base científica que sabemos que son de naturaleza completamente distinta. Y eso es como muy en genérico lo que hoy día estamos haciendo y lo que va a tener más fuerza, digamos, este año y el próximo cuando agrupemos esos instrumentos. Bueno, y para eso se va a requerir también esta vinculación con el sector privado, sin duda. Tengo una pregunta para los tres, así que también les voy a pedir que precisionen su respuesta y voy a partir con Pedro, y tiene que ver, lo plantea Diego, y tiene que ver también con lo planteado por Bernardo. Los doctores en la industria. La Universidad Católica tiene más de 30 programas doctorados, o está en su track más de 1000 doctorandos. ¿Cómo ve desde la universidad este fenómeno de inserción? ¿Es recomendable? ¿Cómo se compatibiliza, en fin, con la ciencia que hacen los doctores? Pedro. Perfecto. Qué buena pregunta. Voy a abordar en 2 partes. Una es la formación doctoral tradicional. Me toca interactuar mucho con los más de 1.300 alumnos de doctorado que tenemos en la Católica en distintos ámbitos, desde las artes hasta la astrofísica, ¿ya? La verdad es muy variado. Y un punto importante que me asomé en la presentación tenía que ver con las características de estas personas, y también lo abordó un poquitito Carolina. La verdad, durante la formación doctoral es una instancia en que las personas se enfrentan en buena medida a sus propias limitaciones. Todos nos enfrentamos a nuestras propias limitaciones. Y eso te da muchas enseñanzas de cómo abordar esos desafíos, cómo ejercer mucha esa autodisciplina y cómo empezar también a comunicar en forma efectiva, relacionarte con otros y poder entender cómo ir traduciendo ese conocimiento. Por otro lado, son motores muy efectivos de antenaje tecnológico, también lo decía. O sea, hoy día son personas que saben dónde buscar, que tienen contactos muchas veces en el extranjero porque han realizado pasantía en el extranjero o se han formado en el extranjero. Por lo tanto, tienen redes efectivas a las cuales pueden recurrir. Por lo tanto, representan un capital muy importante de conocimiento que complementa los grupos. Estas personas, además, muchas de ellas se dan cuenta durante su formación que, bueno, la vida y los desarrollos profesionales tienen múltiples aristas, al igual que nos ha pasado a todos nosotros. Y muchos de ellos tienen un ávido interés de inserción en la industria, o de emprender, o de innovar. La verdad es que hay interés, y no es porque quieran seguir haciendo lo mismo. Si al final la formación doctoral es una formación, te da una forma de analizar, de enfrentar las cosas, de poder sistematizar, de poder generar un cierto tipo de actividad y por lo tanto se puede ir complementando. Yo creo que, por un lado, yo creo que son elementos que enriquecen enormemente a los grupos, en estos grupos redondos, que yo creo que es muy importante constituir para poder adaptar, no solamente investigar, no solamente desarrollar, también adaptar y adoptar. Y por otro lado, creo que hoy día nosotros como universidad estamos impulsando fuerte el doctorado con la industria. Ya contamos con un programa desde ingeniería y lo estamos ampliando en el corto plazo, lo queremos ampliar a las ciencias, a química, a física, a ciencias biológicas, a agronomía, matemáticas, para que esta experiencia
tenga ciertas características importantes. De partida, una pasantía real en la industria, o sea, son personas que están instaladas en la industria. A mí me ha tocado conocer esto, porque bueno, yo guío actualmente a personas que están haciendo doctorado en Nestlé, por ejemplo. Me tocó verlo, yo cuando estuve un año en Nestlé, en el Centro de Investigación en Lausanne, en Suiza, hace 3 años atrás, lo viví. Entonces, realmente hay una comunión que se puede dar, pero requiere una pasantía sustantiva en la industria. Claro. ¿Ya? Que es muy importante, porque ahí en el fondo realmente pueden captar esas capacidades. Yo creo que también es una oportunidad de captar talento importante, porque en el fondo hoy día hay múltiples intereses rondando y hay un número importante de personas que también, que es muy talentosa, que uno pudiera ser capaz de captar a través de estos sistemas. Importantemente, los países que lideran esto fuertemente, Reino Unido, Commonwealth en general, Alemania, ¿ya? Y donde se ha visto que a pesar de que la industria tiene mucho interés, y son programas que llevan 30 años existiendo, estos doctorados con la industria, así todo, hasta el día de hoy, requieren un fuerte subsidio gubernamental estatal. Y sigue siendo así, ¿ya? Y por lo tanto, y el último punto es que producen mejoras sustantivas en la industria, en la empresa donde están trabajando, y al mismo tiempo, y curiosamente, porque no es una exigencia escrita en piedra, terminan teniendo una productividad científica comparable o incluso superior a los que siguen programas tradicionales de doctorado. Por lo tanto, esa contradicción que uno podría pensar más bien académica no ocurre. Los hechos demuestran que eso no ocurre en la práctica. Perfecto. Bernardo, siguiendo en la misma línea, una persona hace ya tiempo atrás y nos contaba que en algún minuto decidió sacar que tenía un doctorado de su currículum para poder tener mejor probabilidad de empleabilidad, cosa que parece anecdotario, o me gustaría pensar que era la realidad en Chile. ¿Cómo logramos que empresas capten mayor doctores para que trabajen en la industria? Yo creo que tiene que haber sido representativo ese episodio que tú indicaste, porque efectivamente cuando llega en un currículum una persona que es un doctorado, como que inmediatamente surge la respuesta de que estaría sobrecalificada en el fondo para un cargo funcional en una empresa que requiere en el fondo una pega de, comillas, menor profundidad, en fin, o más agilidad o más rapidez, y por lo tanto el doctorado supuestamente tendría menos agilidad, tendría tiempos más largos, en fin. Yo creo que esa es una barrera, en el fondo creo que conocer, en el fondo, porque en el fondo el doctor creo que tiene dos cosas distintas. Uno es su área de especialidad, ¿no es cierto?, donde eventualmente puede ser pertinente para la empresa. Y segundo es su perfil, digamos, en cuanto a modo de trabajo, a resiliencia, que puede ser un perfil muy adecuado para la empresa en tiempos de incertidumbre, más allá del área específica en la cual está especializado. Quizá en el pasado se puede haber visto los doctores en función de eventualmente seleccionarlo, mira, requiere un doctor para hacer un proyecto de investigación en tal área específica, y no se le mira como un perfil, digamos, que puede ser muy valioso para la empresa. Cuando hablamos de diversidad, yo siempre me resisto a poner el tema de la diversidad en una dimensión, digamos, que sería la de género, en fin, por supuesto que es relevante, pero la diversidad en general es la que hace falta en la empresa, porque tiene que leer entornos más complejos. El éxito de los negocios dependen menos de las variables tradicionales que medíamos y más de la capacidad de leer un entorno complejo, diverso, en fin. Yo creo que ahí tenemos una pega por hacer, y creo que todo lo que sea visibilizar, incluso doctores por nombre y apellido, que tengan más interacción con las empresas, presentaciones para allá y para acá, en los gremios, en fin, insisto, tanto para eventualmente residir en un área de investigación y desarrollo de la empresa, un área de innovación, como simplemente un perfil muy adecuado para los tiempos complejos que se viven, digamos. Bueno, sospecho que Pedro y Carolina además recogen esta invitación tuya de formar un task force para pensar precisamente cómo podemos avanzar en esa línea. Estamos llegando al Mire, final. y los doctores, yo mencioné los que están afuera, pero tú tienes toda la razón, hay miles de doctores que están en las universidades chilenas que también debiéramos hacer uso para acercarnos a la industria. Perfecto, para cerrar los quiero ir a la invitación de cierre, le voy a dar la palabra a cada uno y con esto terminamos el webinar de hoy. Cuando fue el terremoto del año 2010, probablemente en marzo y hasta abril, todos teníamos una mochila con agua, pilas y qué sé yo, porque era la recomendación. Y hoy que tenemos más probabilidades de un terremoto que la que teníamos en abril o mayo del 2010, ninguno de nosotros la tiene.
¿Cómo logramos que esta pandemia no haga que se nos olvide rápidamente que requerimos una mochila con pilas, con agua, y que toda esta efervescencia que la subsecretaria planteaba en su entrevista al Mercurio el día domingo, hacemos que perdure? Es decir, ¿cómo aprovechamos, Bernardo, Pedro, Carolina, la oportunidad en donde se ha visibilizado la importancia de la ciencia y tecnología, en donde se ha demostrado la sinergia entre la universidad, empresa y Estado, no se nos olvide después que pase la pandemia? Parto con Pedro. Gracias, Álvaro, por la pregunta. Voy a hablar cortito para escuchar a Carolina, que yo creo que me gustaría también conocer su opinión respecto. ¿Cómo aprovechamos? Yo creo que primero que todo hay que detenerse y entender, como muy bien decía ella. Hoy día estamos, por un lado, en esta tensión como de ir surfeando, ¿no es cierto? Surfeando y tratando de manejarnos, de tratar de como resolver bajo mucha presión esta incertidumbre que estamos enfrentando, pero por otro lado venir después la reflexión. Y esta reflexión, que hay que irla decantando, tiene múltiples, yo creo que tiene múltiples dimensiones, es tan multifactorial que es muy difícil como redituarlo en un campo específico. Yo me atrevería a decir con los elementos que traté de resaltar ahí, yo creo que por un lado las redes son fundamentales. Las redes yo creo que son extremadamente importantes, redes humanas, redes profesionales, redes nacionales, redes internacionales, por un lado. Por otro lado, yo creo que otro factor fundamental es poder comprender en el fondo cuáles son las claves. Yo creo que una puerta como tal vez tradicional. En el fondo, yo creo que hay que catastrar, hay que entender qué es lo que ocurre, el efecto económico, un análisis. O sea, por ejemplo, si uno ve el análisis de desastres naturales, si uno hace el análisis económico, ¿ya? De cuánto en el fondo uno hubiera sido capaz de, cuánto uno ha perdido económicamente producto de los desastres naturales y cuánto uno le hubiera costado de alguna forma poder mejorar la normativa, la infraestructura, los incentivos para poder abordar esas catástrofes, uno se da cuenta que económicamente es muy promisoria el primer escenario. Y lo último también que creo que es importante rescatar es lo que comentaba también como una recomendación, creo que muy importante a nivel del Estado, del gobierno, es definir estas estrategias de largo plazo, que nosotros no podemos estar como renovando estrategias constantemente. Las políticas tienen que estar al servicio de la estrategia, pero tenemos que ser capaces de definir estrategias que sean de largo plazo, de largo alcance, que nosotros tengamos una estructura que sea capaz de mantenerla, por ejemplo, a través del Consejo, que muy bien se ha establecido. Yo creo que eso es fundamental. Y en términos de las empresas, creo que líderes como Bernardo, líderes como Juan Sutil, son extremadamente importantes porque esto requiere un compromiso, como decía anteriormente, mayor desde la gerencia. O sea, yo creo que esta tiene que ser una visión que tiene que permear la institución y que sea capaz en el fondo de poder transmitir con esta narrativa, con esta ética que es importante para poder alinear expectativas, para poder ir impulsando el cambio cultural. Hay que identificar líderes informales que a uno le permitan en el fondo ir gestionando este cambio. Y por supuesto creo que la comunicación es fundamental. Yo creo que tenemos que aprender, y en este sentido nos ha servido. Yo creo que en momentos de crisis uno tiene que ser directo. O sea, no hay tiempo para rodeo. Todos hemos estado enfrentando esta crisis y la verdad es que 3 horas parecen una semana. O sea, yo de repente digo, bueno, no, la reunión fue ayer en la tarde. Pero, ¿y por qué? Porque uno tiene que, y para eso hay que tener comunicaciones directas, que tienen que ser sinceras, ¿ya? Tenemos que ser capaces de abrir posibilidades, por supuesto, pero tenemos que tener las pedidas de ayuda, las solicitudes, tienen que ser claras. Las ofertas también tienen que ser claras. Y no digo que se prometa el oro y el moro, ni que se pida el oro y el moro, sino que tengan un cierto marco de acción, tengan un cierto marco dentro del cual uno puede efectuarla con cierta racionalidad, con cierto grado de certidumbre, porque tienen que ser realistas también, pero acotadas y directas. Y yo creo que si somos capaces en el fondo de avanzar a tener esa comunicación efectiva, que en el fondo permita generar, como diría Flores, conversaciones que generan acción, yo creo que vamos a ser unos grandes ganadores. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Pedro. Bernardo, ¿cuál es tu reflexión al respecto? ¿Cómo aprovechamos esta oportunidad una vez que pase y esperamos sea en el corto plazo? Mire, yo creo que hay que aprovechar el espacio que se va a generar, que se va a generar más pronto que tarde de este, no sé cómo llamarlo, el plan de reactivación económica que vendrá en todos los países del mundo en las próximas semanas. ¿A qué me refiero a aprovechar el espacio? Me refiero a que
ilustrarlo de una cierta forma, y no quiero alabar al Ministerio de Ciencia, pero que el Ministerio de Ciencia esté en ese diseño de ese plan de reactivación económica. Tradicionalmente lo lidera el Ministerio de Hacienda, tradicionalmente puede, por ejemplo, implicar probablemente va a ser así, un plan de subsidios al empleo relevante, que va a ir reemplazando el ingreso de emergencia, que es más bien para pasar, ¿no es cierto?, la dureza del valle que va a generar la pandemia. Pero vendrá luego una serie de instrumentos de política pública, que por ejemplo, si uno piensa en un subsidio al empleo, bueno, ¿por qué no tener una cierta reserva para, ¿no es cierto?, colaborar a la incorporación de doctores a, ¿no es cierto?, esa empresa que nace después del COVID? Y hay que tener un relato para eso, porque si compite el subsidio del empleo base, esa persona que está sin empleo, que está en el fondo con la precariedad máxima, con el subsidio al empleo de un doctor, probablemente esa lectura ha sido un poquito simplista, no hay por dónde perderse, pero si lo segundo implica, ¿no es cierto?, una política que finalmente redunda en que gradualmente se van a empezar a desarrollar otras industrias de servicios, en fondo para acercar a la industria a la frontera de la adopción de múltiples tecnologías, así como también para hacer su propia investigación y desarrollo, bueno, finalmente esas industrias son mucho más intensivas en mano de obra, no solamente mano de obra, digamos, especializada de doctores, sino que también base. Entonces, yo creo que hay que meterla a través de quizás ciertos desafíos que ojalá no se relativicen en la discusión de reactivación. El desafío climático, el desafío de la resiliencia del agua, el desafío no sé, insisto, de la economía de servicio. Yo creo que yo fui un firme creyente que más que esa diversificación que siempre se habla productiva, yo creo que a partir de nuestras principales industrias se puede profundizar ecosistemas de servicios en torno a ellas. Y probablemente son servicios que van a ser en una proporción de base tecnológica y de capital humano especializado. Entonces, me parece que hay que meter esos temas tanto a través de meter desafíos, que naturalmente sus soluciones están en el mundo de la innovación y la investigación y el desarrollo, o bien meter directamente en el fondo esto que conversábamos recién, cómo lograr en el fondo incentivar, por lo menos al inicio, la incorporación de doctores a la industria. Me parece que es una buena oportunidad. Yo creo que hay que estar en la discusión del plan de reactivación económica y social que se viene con mucho protagonismo y metiendo estos desafíos. Economía circular, otro, cambio climático, economía circular, resiliencia al agua. Me parece que son tres que van naturalmente las soluciones para venir del mundo de la innovación. Perfecto, muchas Muchas gracias. gracias. Estamos tomando nota con las propuestas también. Carolina, y las palabras, con esto damos el cierre. ¿Cómo lo ves tú desde esta vereda del gobierno? Gracias, Álvaro. Yo creo que, a ver, tu pregunta es difícil, digamos, ¿ya? Y una respuesta breve no sé, ya, voy a alargarlo más, pero ¿por qué digo esto? Porque creo que también necesitamos, lo que decía antes, navegar un poco en esta incertidumbre, permitirnos navegar en ella. Y eso nos va a permitir incorporar más variables al sistema. ¿Cómo cuidamos lo que tenemos? ¿Cómo aprovechamos esta oportunidad? Yo creo que se han dicho, comparto lo que dijeron ambos panelistas previamente, tanto Pedro como Bernardo, y yo creo que hay una cosa que es interesante, que es cómo nosotros dejamos instalados ciertos hábitos que hemos visto ahora, ¿cierto? Al final no solamente oportunidades, sino que hay hábitos que hemos visto que son muy distintos. Lo decía Pedro, con las redes, con la colaboración. Creo que también esta visión de realidad que nos pone una crisis nos puede ayudar también y dar muchas lecciones a los sistemas a los cuales provenimos. Y quiero lanzarme un poco a la conversación anterior acerca de los doctores. También sobreescribimos un relato, por ejemplo, acerca del doctorado como un espacio para navegar la incertidumbre, ciertamente necesario, pero tenemos que ser igual de realistas y decir, bueno, efectivamente también en la academia somos muy buenos para eso, pero tal vez la formación desde la academia no es tan buena para tomar decisiones sin todas las variables sobre la mesa. Es un riesgo más intelectual y no material, y ese riesgo se necesita en la empresa. ¿Cómo vamos haciendo esas lecturas y las vamos combinando para que se decanten en hábitos nuevos y que queden instalados esos hábitos muy nuevos, más que lugares comunes que tal vez nos llevan a escribir un relato inalcanzable que no vamos a poder plasmar?
Lo que tú dices, pucha, lo que viven países como Israel, que viven permanentemente en la incertidumbre, lo que han hecho es desafiar todos los sistemas, es cierto que son sistemas no convencionales y que tienen estructuras que son mucho menos formales, son mucho más irreverentes tal vez, pero también tienen institucionalidades serias en las cuales permiten avanzar y generar estas políticas de largo plazo, como dice Pedro. Yo confío plenamente en que este espacio de colaboración que se ha dado, este espacio de interés cruzado que se ha dado, que mencionaba también Bernardo, entre disciplinas que antes actúan como silos, necesitamos ir consolidándolo quienes somos parte de este ecosistema. Yo creo que este tipo de iniciativas son muy buenas para ello. Y no sé cuál es la fórmula mágica. Creo que aquí se han entregado variables importantes, pero quiero insistir con el tema de cómo somos realistas con el diagnóstico, nos movilizamos hacia la acción, movilizamos hacia la acción a través de un diagnóstico claro, por ejemplo, de promover, como decíamos, más emprendimientos de base científico, más doctores trabajando en la industria con un criterio de realidad, ¿cierto? Pero por otro lado también combinar eso con ir incorporando más variables y también entender que si queremos escribir la ruta completa hoy día va a ser imposible y tenemos que tal vez dejarnos navegar un poquito más en esta incertidumbre. Perfecto, Carolina. Una de las cosas que me queda clara de todo lo planteado por ustedes, que parece ser que el diálogo, existe consenso en eso, que es fundamental. Así que, así como lo tuvimos hoy en esta hora y media, lo debiésemos seguir teniendo para lo que viene. Antes de terminar, quiero despedirme y agradecer a todos por haber atendido este webinar, contarles que va a estar disponible en la grabación en Facebook, en Dirección de Transferencia y Desarrollo UC, y en nuestro canal de YouTube también, y además van a poder revisar la información y la cuenta anual de la Dirección de Transferencia en transferencia y desarrollo.uc.cl. Quiero agradecer sinceramente a Pedro por el tiempo y por participado y su mirada desde la universidad. Agradezco también profundamente a Bernardo desde su mirada empresarial, desde el liderazgo de la SOFOFA, y sin duda agradezco a Carolina también por darse ese tiempo que veo que está en La Moneda también trabajando para poder dialogar junto a nosotros en un tema tan relevante que es la ciencia y la tecnología al servicio del país. Muchas gracias por haber participado y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao, gracias.